No inventaron nada, utilizaron los datos absolutamente oficiales, los públicos, los provistos por el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba y la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal de la Nación. Provincia de Córdoba que, de acuerdo al ministro de Finanzas de la provincia y de acuerdo al gobernador de Córdoba, es una de las provincias más transparentes. No obstante este estudio, y de haber sido producto de haber recabado información de los propios organismos oficiales, el gobierno salió a desmentirlo o tratando de justificar que en distintas áreas eran indispensables. Lo que sucede es que no se dice que este es un estado de la militancia, es decir, el Estado siempre se ha preocupado por tratar de aumentar el personal pagando costos políticos. Alfredo Esclarez Curruchet es el director del CIPES, está con nosotros, es uno de los autores del estudio, con él vamos a realizar el estudio, él y su equipo, es autor del estudio, con él vamos a dialogar el tema. Alfredo, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo se inicia esto? Bueno, nosotros desde el Observatorio de Finanzas Públicas de nuestro Centro de Investigación CIPES hicimos un estudio, vale la pena remarcarlo, de que son datos públicos que cualquier vecino puede ingresar a la página web y buscarlos, con lo cual no hay ningún dato inventado, sino que son los datos que el mismo gobierno publica. Y lo que encontramos es que a partir del 1999 había 72.500 empleados públicos provinciales. Eso es lo que había dejado Mestre. Exactamente. Ahora, en el 2014, esa cifra aumentó a 123.000 empleados públicos. Es decir, un aumento de un poco más de 50.000 empleados públicos. Pero a eso hay que agregarle que a principios de los años 2000 hubo alrededor, no hay datos oficiales de esto, pero alrededor de 20.000 jubilaciones anticipadas. Entonces lo que se hizo es, el gobierno jubiló anticipadamente a 20.000 empleados públicos y al día siguiente volvió a contratar a 20.000 más. Importante, dentro de eso es importante, fue la jubilación anticipada de muchísimos jueces que descabezó prácticamente la línea sucesoria en la justicia de Córdoba y que provocó concretamente el ascenso de muchos que adherían al gobierno provincial. Esto lo quiero dejar aclarado porque es parte de la historia también. Bueno, entonces, sumando los 50.000 que vemos que en nivel aumentó, más estas 20.000 jubilaciones, llegamos a la conclusión de que durante estos 16 años el gobierno provincial contrató a más de 70.000 empleados públicos, lo cual significa que la planta de personal prácticamente se duplicó. ¿Cuánto nos cuesta eso? Bueno, lógicamente que el gasto en personal es el principal gasto que tiene la provincia. ¿51%? Exactamente. Entonces, lógicamente que si uno aumenta el gasto en personal, también tiene que aumentar la presión fiscal. La presión fiscal. ¿No? Y aparte, hay un detalle no menor, por eso nosotros hablamos de que esta política de contratación de personal fue una política exagerada e insostenible, porque justamente se aumentó de tal manera la cantidad de empleos públicos que el ritmo de aumento de esos empleos públicos superó por creces al ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? La ley de responsabilidad fiscal, en sus orígenes, tenía como espíritu que el gasto público no aumentara más a un ritmo mayor que el crecimiento de la economía, justamente para que en épocas de vacas gordas no nos gastáramos lo que después íbamos a necesitar en la época de las vacas flacas, ¿no? Entonces, como ese crecimiento y esa política de contratación fue tan abrupta, eso generó que después tuvieran que aumentar los impuestos para poder hacer frente a ese gasto. Ahí es donde aparecen los ingresos no impositivos. Bueno, ahí aparece ingresos, el aumento de la alícuota de ingresos brutos, que por ejemplo, alimentos y bebidas en el 2008 pagaba un 2,5%, hoy paga un 4,75%, o sea, ahí en ese sentido se duplicó la presión fiscal. Según la legisladora del ISUD somos los más caros de la región centro.
Bueno, nosotros también tenemos datos del índice barrial de precios que medimos la canasta básica de alimentos. Exactamente. Y lo que tenemos es que de los 7 provincias donde lo medimos, Córdoba es la más cara. Incluso hicimos comparamos, es un informe que ha salido hace unos días. Exactamente. Comparamos con el conurbano bonaerense. 8% más. 8%, Córdoba es 8% más cara. Y eso se explica en parte por la presión fiscal. Por ejemplo, la tasa vial. Claro. Es muy importante. Si uno compara el precio del gasoil en Córdoba y el precio del gasoil en el conurbano, en Córdoba es un 8% más cara. La nafta super es un 15% más cara, ¿no? Claro. Entonces, todo esto genera un aumento en la presión fiscal. Y lo que nosotros decimos es que nosotros no estamos bregando por esta idea del Estado mínimo, de las ideas neoliberales. No. Lo que nosotros estamos diciendo es que se gaste bien y correctamente. Exactamente. Con transparencia. Exactamente. Lo que no nosotros se pueden pagar 1.100 millones de pesos de reactualización de precios en la obra pública en 3 años. Exactamente. Y lo que nosotros decimos es que acá hubo un aumento en la cantidad de empleados públicos. Eso trajo consigo un aumento en la presión fiscal. Sin embargo, los vecinos no ven que se haya duplicado el mejoramiento de los servicios públicos de educación, salud. A través de la gestión pública dice que han aumentado en 3 rubros que evidentemente cuando se mencionan los ministerios o las áreas, nadie podría discutir de que eventualmente pueda ser ahí. Educación, salud y seguridad. Justamente, lo que decimos es que no percibimos que en Córdoba haya mejorado la educación. De hecho, salió un informe no elaborado por nosotros, pero publicado, son datos nacionales, sí, que muestran que Córdoba, en la región centro, fue la provincia de Córdoba, una de las provincias donde fue peor la evolución en términos de los resultados educativos. Así es. Entonces, lo que estamos advirtiendo es que acá se duplicó la planta de personal, se duplicó la presión fiscal, pero no mejoraron los servicios. Y justamente lo que creemos es que hace falta tener un Estado presente, pero ese Estado tiene que ser eficiente. Y la política fiscal que un gobierno lleva adelante tiene que ser una política fiscal sostenible en el tiempo. O sea, uno no puede tomar decisiones como, por ejemplo, esas 20.000 jubilaciones anticipadas o como esta excesiva política de contratación de personal, que después, a la larga, llevan a que le tengamos que aumentar los impuestos de manera radical. No, jubilación anticipada sin un ensayo previo, una estrategia previa de saber cómo se iba a pagar posteriormente o el impacto que iba a tener hacia futuro dentro de la caja de jubilaciones. Que sí, es un dato político interesantísimo para analizar con mayor profundidad, ¿no? El impacto que tuvieron aquellas jubilaciones anticipadas en el déficit que tiene la caja de jubilaciones hoy, ¿no? Sí, eso sin lugar a dudas. Si uno mira el déficit de la caja de jubilaciones, uno observa que la caja era superavitaria hasta que vinieron las jubilaciones anticipadas y ahí aumentó muchísimo el déficit fiscal. Alfredo, ¿cómo se corrige esto teniendo en cuenta de que la mayoría de los gobernantes que llegan a asumir la posición de ser titulares de ejecutivos provinciales o nacionales utilizan al Estado como caja de resonancia para la ubicación de militantes o el pago del costo político? Esto es tradicional, ha sido histórico, permanentemente histórico. Yo creo que en la época de Ilia fue únicamente donde se pudo mantener el nivel de empleos públicos en la República Argentina. Bueno, esto siempre lo digo, cuando tenemos un problema hay que empezar por debatirlo, analizarlo. Y creo que hay que aumentar la transparencia, necesitamos aumentar... Pero somos una de las provincias más transparentes, bueno, dice el ministro. Eso me parece que es en los papeles nomás. Pero creo que también hay que tener un Estado que tenga la carrera del empleado público, hay que jerarquizarlo, ¿no? O sea, me parece que hay muchas cosas para hacer. Y bueno, y la gente tiene que también darse cuenta que hay muchas decisiones que son malas y que después las va a tener que terminar pagando el vecino, ¿no? Sí, la desgracia es que se paga, como vos decías, con una mayor presión tributaria y esto evidentemente castiga el bolsillo de los cordobeses en forma permanente, ¿no?
en forma permanente. Los impuestos que están llegando son realmente asombrosos y castigan muchísimo, mientras hay otros sectores que, si bien es cierto, de alguna manera se le impone aportar desde otro lado, como el caso del sector agropecuario, con la Refime Natural, con el consorcio canarero, en fin, una serie de ítems en esos ingresos no impositivos que finalmente son tributarios, ingresos impositivos porque forman parte del presupuesto a través de el FUCOR y la cuenta 201 del Banco de la Provincia de Córdoba que maneja el ministro de Finanzas, su albedrío total. Digo, creo que de alguna manera habría que tener una mayor consideración, no solamente en el gasto, sino ser prudente, racional, para precisamente generar algún grado de confianza en este sentido, ¿no? Sí, aparte acá hay una cosa muy contradictoria. Es un gobierno que entró diciendo que iba a bajar el 30% de los impuestos. En un principio los bajó un 30%. ¿Y ahora cuánto estamos? Pero hoy se ha duplicado la presión fiscal. ¿Cuánto es la presión fiscal en Córdoba? En el 99 la provincia se llevaba, en 1999 la provincia se llevaba un 4,48% de todos los bienes y servicios que se producían en la provincia. Hoy la provincia se está llevando un 8,23% de todos los bienes y servicios que produce la provincia. Y eso también en una situación, hay que decirlo, en donde la coparticipación federal de impuestos, lo que envía la nación, aumentó. No es que bajó, aumentó, porque el promedio histórico hasta los años 2000 rondaba un 4%, era lo que Córdoba recibía de coparticipación. A partir del 2004, 2005, eso aumenta a alrededor de un 6% y hoy por hoy está en casi un 8%. O sea que lo que se envía de coparticipación federal también está en récord histórico, lo cual también da la pauta. Que podría ser mucho mayor si se aplicara la ley de coparticipación federal que desde el 96 tendría que estar aplicándose en el resto del país. Por supuesto, no vamos a discutir, digamos, que no correspondan esos fondos a Córdoba. No, para nada, no, al contrario. El punto es indicar de que esta presión fiscal se duplicó al mismo tiempo que los fondos que enviaba la Nación también se estaban duplicando. Con lo cual, también podemos decir que a nivel nacional también ha habido un aumento en la presión fiscal, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2000, en una conferencia que dio en Carlos Paz de la Sota, al hablar de los empresarios, le decía, no estoy de acuerdo y me molestan aquellos que recaudan bien y gastan mucho y gastan mal. A buen entendedor, sobran palabras. Aparte, hay otro problema, que como se está gastando tanto en personal, la proporción de los recursos que se destinan a personal es cada vez mayor. Se destinan cada vez menos a insumos básicos. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, los hospitales no tienen insumos, los empleados públicos no tienen insumos, es decir que tenés más empleados pero con menos insumos, por ende son menos efectivos, no pueden hacer y no podían pagar la su limpieza trabajo. de los colegios. Tuvieron que parar los colegios para que le pagaran la limpieza. Alfredo, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias.